La gran tragedia de Kiev. Mientras Volodymyr Zelensky presume de resistencia, la realidad muestra un panorama desolador. En 2024, Ucrania alcanzó un balance catastrófico. Casi 600.000 soldados perdidos en el campo de batalla contra Rusia. Las cifras no mienten. Cada una de las operaciones ucranianas fallidas han dejado a sus fuerzas desangrándose a un ritmo alarmante. Aunque Kiev busca desesperadamente recobrar el control, las tropas rusas avanzan imparablemente. No en vano, en más de un centenar de asentamientos, Moscú ya ondea su tricolor. Para Ucrania y sus aliados occidentales, los cálculos bélicos parecen que no han salido como lo esperaban. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El año más fatal. Las alarmas que encendieron las cifras en Ucrania durante 2024 reflejan una realidad cada vez más oscura para Kiev. Los cálculos más conservadores, basados en datos proporcionados por el Ministerio de Defensa ruso, estiman que las pérdidas humanas de Ucrania ascendieron a casi 600.000 soldados en solo un año. En un escenario donde las bajas se contaban por miles cada semana, las cifras presentaban una espiral de tragedia imparable. Según los informes, entre enero y marzo, las fuerzas ucranianas perdieron alrededor de 4.000 soldados semanales, un promedio que, para sorpresa de muchos, se duplicó en abril cuando el número ascendió a 7.000. Durante el mes de mayo, la escalada fue aún más grave. Los ucranianos perdieron más de 10.000 hombres por semana. Se trata de un triste conteo que continúa semana tras semana, sin visos de detenerse. La ofensiva ucraniana contra las regiones de Belgorod y Kursk en marzo, aunque esperanzada en sus objetivos, resultó en una catástrofe. Las tropas que intentaron cruzar la frontera rusa perdieron alrededor de 3.000 efectivos, un golpe del que las fuerzas de Kiev nunca se recuperaron completamente. Los meses transcurrían y las bajas seguían aumentando sin descanso, mientras las tropas rusas avanzaban implacables. En octubre, el caos alcanzó su punto culminante cuando Kiev sufrió pérdidas que rozaron los 17.000 soldados en tan solo una semana, un número que por su magnitud pasaría a ser uno de los peores récords de toda la guerra. Para Ucrania, 2024 fue un año en que los avances territoriales se convirtieron en una quimera, mientras las tropas rusas consolidaban posiciones y liberaban más de 200 asentamientos a lo largo de su ofensiva. Entre los logros más notables se encontraban las ciudades de Avdiivka, Ugledar y Selidovo, que cayeron bajo el control de Moscú, pero el avance ruso no se detuvo allí. Las fuerzas del Kremlin lograron liberar localidades estratégicas en la República Popular de Donetsk, Zaporizhia y Kursk, mientras las tropas ucranianas, cada vez más desbordadas, trataban de mantener su frágil línea de defensa en lo que quedaba de sus territorios ocupados. A finales de 2024, los informes revelaban que Ucrania había perdido más de 4.500 kilómetros cuadrados de territorio, una cantidad significativa de suelo que se añadía a las pérdidas previas de la guerra. Por si esto fuera poco, las estadísticas del conflicto presentan una cara aún más alarmante. Según el ministro de Defensa ruso Andrei Belousov, las bajas totales de Ucrania entre muertos y heridos ascendían a casi 1 millón de personas desde el inicio de la operación militar especial. En un solo año, el ejército ucraniano sufrió más de 560.000 bajas, cifra que se mantuvo en constante aumento debido a la intensidad de los combates. En la ofensiva contra la provincia de Kursk, la más costosa de todas, más de 40.000 soldados ucranianos se unieron a la lista de los caídos o heridos. Las fuerzas de Kiev estaban siendo diezmadas por una combinación letal de ataques directos y la imparable superioridad tecnológica del ejército ruso. Rusia, por su parte, continúa demostrando una capacidad militar y logística que desbordaba todas las expectativas. A lo largo de 2024, el ejército ruso no solo demostró su destreza en el terreno de batalla, sino que también dejó claro que su industria militar, a pesar de las sanciones internacionales, seguía produciendo armas y municiones a un ritmo impresionante. Con una infraestructura de suministro eficiente, las tropas rusas lograron mantener un flujo constante de equipo militar, algo que se convirtió en un factor clave en su éxito en el campo de batalla.
El frente aéreo también fue testigo de la supremacía rusa, que desplegó sistemas de defensa aérea con una precisión milimétrica. De acuerdo con los datos de los análisis, las fuerzas rusas interceptaron 86 misiles Storm Shadow y Scalp, 215 ATACMS, más de 27.000 drones y 1.629 proyectiles HIMARS. Estos números son indicativos de una maquinaria de guerra que no solo respondía con rapidez, sino que también tenía la capacidad de neutralizar las amenazas antes de que pudieran alcanzar su objetivo. Con una tecnología de armas precisa, Rusia destruía los complejos industriales ucranianos, incluyendo las fábricas de armamento y los sistemas energéticos relacionados, dejando a Ucrania sin la capacidad de producir más municiones o armas. Los rusos, además, llevaron la guerra más allá de las trincheras. En 2024, las fuerzas rusas destruyeron más de 58.000 unidades de equipo militar ucraniano, incluidas 18.000 armas de fabricación extranjera. En un principio, muchos pensaron que el apoyo de la OTAN a Ucrania podría marcar la diferencia, pero los informes indicaron que el envío de armas extranjeras no tuvo el impacto esperado. En cuanto a la situación estratégica, Ucrania se vio obligada a retirarse de las posiciones más comprometidas. A finales de 2024, los informes apuntaban a que Kiev controlaba menos del 1% del territorio de la República Popular de Lugansk, mientras que en las regiones de Donetsk, Zaporilla y Kherson solo domina entre el 25 y el 30%. En la práctica, esto significa que el ejército ucraniano está en una posición defensiva, sin capacidad real para retomar el control de las áreas perdidas. Si bien las pérdidas humanas y territoriales fueron un golpe devastador, lo más alarmante era la pérdida de moral y de efectivos combatientes. Las tropas ucranianas, agotadas y constantemente sometidas a presión, no lograban mantenerse al ritmo de la ofensiva rusa. En muchos frentes, las reservas de Ucrania se habían agotado y las unidades de primera línea apenas podían mantenerse en pie, con menos del 50% de su capacidad operativa. Esto colocó a las fuerzas ucranianas en una posición cada vez más vulnerable, sin recursos suficientes para resistir los avances rusos. A medida que se acercó el final de 2024, la comunidad internacional observó los eventos con creciente preocupación. Los números de las bajas ucranianas, los avances rusos en el terreno y la pérdida de capacidad de combate de Ucrania apuntaban a un desenlace incierto. El hecho de que las fuerzas de Kiev estuvieran perdiendo a sus soldados a un ritmo alarmante no hacía más que subrayar la magnitud del desastre humanitario en el que se había convertido la guerra, una guerra que Occidente, en su sueño de diezmar a Rusia, ha insistido en mantener a cualquier costo. Los expertos internacionales coinciden en que la guerra de desgaste era cada vez más evidente y que las fuerzas ucranianas estaban en una espiral descendente. Los esfuerzos internacionales para frenar el conflicto no habían tenido éxito y las promesas de apoyo militar y económico a Ucrania parecían cada vez más difíciles de cumplir. El balance de 2024 cerró con números trágicos de soldados ucranianos perdidos, miles de kilómetros cuadrados de territorios cedidos y un ejército cada vez más mermado. La guerra de desgaste parece haber alcanzado su punto culmine, dejando a Ucrania en una situación desesperada, mientras Rusia sigue avanzando sin que nadie pueda detener su marcha. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya
insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.